Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Sí, buenos días a todas y a todos. Así la información. Sí, hombre, qué trágico lo que sucede. Llueve sobre mojado en Guerrero y bueno, mi solidaridad con todos los que están allá y con todas las que están allá en este momento tan duro. Que se pierdan las comunicaciones habla de un golpe brutal. La parquedad del presidente, el hecho de que hable de la incomunicación del Estado, de que salen todos los secretarios de defensa, de marina, de seguridad para allá, que haya retrasado media hora la conferencia, nos habla precisamente de la magnitud de este golpe de la naturaleza. Supongo que el Estado mexicano, las Fuerzas Armadas tienen otras formas de comunicarse con la Ciudad de México, que va más allá del sistema de telefonía celular, telefonía satelital. Supongo que tienen otra forma de comunicación. Esto debe estar afectando comunicaciones lineales, no lineales, satelitales, pero evidentemente la Sedena y la Marina deben tener otras formas con satélites estos de baja órbita, los de Starlink, que puede establecer comunicación más rápido, pero debe estar todo eso dedicado a la coordinación operativa, porque desde ayer el presidente anunciaba que había que estar prevenidos, pero entró antes de tiempo. Eso se esperaba en la madrugada y entró el golpe, el ramalazo fue más temprano. Entonces 4 o 5 horas antes de lo que se calculaba, de lo que el servicio meteorológico calculaba, ¿no? En fin, ojalá y no se pierdan vidas y ojalá y los daños materiales no sean demasiado graves. Bueno, pues esperemos, ¿no? Vamos hora 15 y no podemos tener esa comunicación. Ya tenemos equipo en camino, difícil, prácticamente imposible el acceso por vía terrestre y pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A todas las personas con las que solemos tener comunicación en Guerrero, organizaciones sociales, grupos políticos, partidos, defensores de derechos humanos, en fin, la gente con la que hablamos con cierta regularidad sobre los problemas de Guerrero. Con nadie podemos tener comunicación, familiares, amigos, que por lo más suelen contestar rápidamente, suelen estar atentos a este programa. Tampoco hemos podido tener la comunicación, entonces pues en eso estamos. Nos queda hora 45. Pues a ver cuánto logramos y a ver si podemos tener una comunicación, una. En fin, y mientras tanto, Epigmenio. Mientras tanto, parece casi trivial hablar de otra cosa frente a este hecho, ¿no? Frente a esta tragedia que esperemos, insisto, que no afecte a seres humanos. Yo lo que hago hoy, Ciro, es una reflexión a partir de una discusión que presencié el sábado entre Verónica Velasco, mi mujer, mi compañera, y la doctora Yusara Teixeiro. La doctora Yusara Teixeiro, una psiquiatra muy afanosa, que trabaja muy profundamente, muy seriamente, además el análisis social, y que estableció un criterio que a mí me pareció muy importante, el del asesinato de la imaginación. Junto con otros filósofos que hablan de los efectos del neoliberalismo, ella sostiene que entre las muchas cosas que hace el neoliberalismo al orientar a toda la sociedad al consumo es asesinar la imaginación. Y yo lo aplico a la situación mexicana también debido a lo que siento, una exacerbación en los ánimos, que es natural porque viene la temporada electoral, pero que afecta sobre todo en los sectores medios y altos, con un enrarecimiento, con una radicalización de conceptos, más que radicalización, la gente recurre a extremos. Y entonces analizo
que la normalidad política, la calma chicha que imperaba durante tantos años en el país, hoy se rompe porque hay debate, porque hay discusión. Y el debate y la discusión es lo propio de la democracia, es lo saludable, lo necesario. Y debe ser duro y debe ser firme. Y sin embargo, entonces lo que sucede es que se habla de polarización cuando es politización lo que debe ocurrir, y que el resultado de la politización, y vemos los ejercicios parlamentarios, por ejemplo, en Gran Bretaña, la manera en que se enfrentan los partidos, en que se debaten los asuntos en el Parlamento y se debaten en la prensa, y considero que eso es lo saludable. Y culmino la reflexión diciendo que esta afectación a la imaginación, esta muerte de la imaginación, que nos impide concebir, analizar bien la realidad, hace que en la derecha la gente se afecte a mentiras. México está siendo destruido, es un gobierno autoritario, por un lado, y por el otro lado, en la izquierda, no haya un esfuerzo demasiado consistente y serio para teorizar, para contar esta transformación. ¿Cuál es el resultado? Hay una cosa que está imperando. En la derecha, muchos saben que perdieron su realidad. En la izquierda, muchos creen que perdieron sus sueños. Bueno, hacemos una pausa y continuamos con Epigmenio Ibarra, y atentos a la información que podamos generar, porque por lo visto no va a salir mucha información de otro lado. Ojalá tengamos la capacidad de generar algo de información sobre la situación en Acapulco. Son las 8:20, volvemos. De 8:25 en lo que hacemos contacto, porque sigo creyendo que vamos a poder hacer contacto. Ojalá, no sea una ingenuidad, ojalá podamos hacer contacto y generar información desde Acapulco. Hablábamos en el corte con Epigmenio de este tema de la falta de imaginación, y finalmente la crítica que estás haciendo también a lo que tú llamas la izquierda, gente que conoces, gente con la que te mueves, gente con la que trabajas. Ya conocemos, y la has expresado muchas veces aquí, tu crítica a lo que llamas la derecha. Pero en la izquierda, Epigmenio, ¿dónde está el pensamiento renovador? ¿Dónde están los grandes textos de este sexenio? Los grandes politólogos, los filósofos. ¿Dónde está ese pensamiento nuevo que uno esperaría habría acompañado a 5 años ya de gobierno? Es parte del sentido de esta reflexión. Creo que impera en muchos sectores de la izquierda, intelectual incluso, esa sensación de que se perdieron los sueños, de que no se alcanzó lo que se pensaba. Y no se acaba de entender que se alcanzó más de lo que se pensaba, de lo que se deseaba. Y se alcanzó un fenómeno único en la historia. Sigo insistiendo que esa unicidad del proceso que se está viviendo en México no ha sido estudiado suficientemente. Toda transformación es una revolución, sí, pero esta es pacífica, esta es democrática. Lo has dicho muchas veces. Esta se juega la vida en las urnas, eso no sucede. Las revoluciones llegan al poder para no soltarlo. Esta revolución llega al poder y lo primero que hace es revocación de mandato. Y lo segundo que hace es proceso sucesorio, encuestas, en todos los órdenes. Que la gente decida. Es devolverle a la gente el poder. Y nos falta un ejercicio de imaginación para el análisis. Cuando dices nos, ¿te refieres a qué grupo de pensamiento, a qué corriente, a qué personas, a qué filósofo, general, a qué sociólogo, a qué analista? Me refiero a quienes estamos comprometidos por un lado con la transformación, a quienes quieren derrotar a la transformación,
tampoco el pensamiento... Pues te decía, concentrándonos en lo que llamas la izquierda. Lo otro ya conocemos tu crítica, pues. Pero aquí en el caso de la izquierda, ¿quiénes son esas plumas, esos centros de pensamiento que pudieron haber generado quizá más conocimiento, más imaginación sociológica? Stuart Mills, lo que quieras, para no ponernos muy Facultad de Ciencias Políticas. ¿Quiénes son? Y en todo caso, quizá no hicieron un trabajo que correspondía al momento, según lo que tú dices. No es que o lo están haciendo, pero lo que yo no acabo de sentir es una orientación profunda al análisis de lo único, de lo inédito, de lo extraordinario de este fenómeno. Ese ángulo no lo leo en las páginas de los diarios, no lo leo en los libros, no lo veo en los debates. Creo que hace falta un esfuerzo profundo de teorización. De eso discutían Verónica y Yusara. Sí. Y Yusara hablaba de este asesinato de la imaginación como resultado de la acción corrosiva del neoliberalismo, que está muy estudiado, cómo moldea la conducta humana, deteriora, trastoca valores esenciales de la convivencia. Y me parece... Recuerdo que en El Salvador, en la guerra, hubo un momento en que un comandante reunió a los jefes y les dijo: miren, compañeros, vamos a perder nuestros sueños, pero la derecha va a perder su realidad, y eso vale la pena. Y en ese sentido, creo que vale la pena una reflexión para la izquierda más pura y dura en México, decirle, pues sí, no se consiguió aquello, pero se consiguió esto otro. Este es lo posible. Y en tanto que es posible, es necesario y es deseable. Porque México requiere una transformación, pero una transformación en la que quepamos todas y todos. Esa amplitud nace de la consulta, del entendimiento de la diversidad del pueblo, al que no le puedes poner camisas ideológicas de fuerza, camisas de fuerza ideológicas. A eso me refiero un poco. Han cambiado las cosas para como las concebíamos hace años. Son otras las cosas. ¿Quién ha hecho ese esfuerzo de teorización? El presidente. Y entonces se produce un fenómeno. Como López Obrador es el que lo hace, y López Obrador no es parte de la estrategia de comunicación, sino es la estrategia de comunicación, hay una especie de vacío que se genera en torno a este fenómeno. Nos hace falta discutir más incluso los propios textos y los dichos de López Obrador. ¿Qué es el humanismo mexicano? ¿Qué consecuencias tiene? Prácticas, y cómo se define teóricamente, cómo se inserta un presidente que de izquierda habla de la integración con América del Norte, como un presidente que convive con el alto empresariado, que sigue normas financieras de disciplina fiscal. O sea, no es un presidente de la izquierda típica, ni hace lo que se espera, pero que por el otro lado concentra una parte importantísima del presupuesto en los programas del bienestar. Y baña con esos recursos amplísimos sectores de la población. Hay fenómenos extraños, difíciles de concebir, la relación con el ejército, de la izquierda con el ejército. Un ejército que no fue derrotado, que no fue aniquilado, porque hace falta una reflexión. Sí hay una revolución, pero no asaltamos el Palacio de Invierno, ganamos una elección. Es decir, estamos en manos del pueblo, que puede cambiar de parecer si no le cumples. Es la democracia. Y una democracia que implica un debate recio. Y se genera una actitud
de que cuando hablas desde una perspectiva, por ejemplo, del Poder Judicial, se exacerban todos los comentarios, por ejemplo, en Twitter, que yo sé cómo es, pero hay que entenderlo. Y en la calle se vuelve un debate con ciertos sectores demasiado recio. No, y mira lo que está pasando, por ejemplo, en el Poder Judicial. Ayer, como se diría, o se decía en la izquierda, las bases terminaron rebasando a la dirigencia del sindicato. El sindicato quería terminar el paro y terminaron votando por extender el paro de labores los trabajadores del Poder Judicial, cuando menos hasta el domingo, porque son los trabajadores los que creen o los que están convencidos de que la extinción de fideicomisos los va a afectar a ellos. Ayer se rebasaron bases, anoche se rebasaron bases en ese sindicato. Interesante, vamos a ver cuál es el desenlace. Vamos a ver cuál es el desenlace. A mí lo que me parece saludable... Se rebasaron dirigencias, perdón, las bases rebasaron a las dirigencias. Lo que me parece muy saludable es que todo esto se ventile abiertamente. Sí. Y hay muchas buenas conciencias ofendidas. En eso hemos estado de acuerdo siempre. Sí, pero hay... Por cierto, nos acusan que ya no hemos polemizado tanto. Ya habrá un tema. ¿Ya habrá cuándo? Un tema. Hace 2 semanas, sí. Hace como 4. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, concluimos esta conversación con Epigmenio. Vamos a ver cómo están las cosas en el Poder Judicial. Regresaron o no, es una mayoría de trabajadores los que paró o están regresando. Y insistimos en tratar de generar señal desde el puerto de Acapulco. 8:35, volvemos.